Hola a todos, aquí estamos nuevamente tratando de llevarle las clases de matemáticas online. En el día de hoy vamos a hablar sobre el plan número 5. En el plan número 5, por orden de la coordinación académica, no vamos a trabajar trigonometría, sino vamos a cerrar el ciclo con un plan de estadística para que ustedes no se vayan a olvidar de los diferentes temas que tratamos en estadística este año y los años anteriores. ¿Cuál es el tema a trabajar en el día de hoy y en la guía que ustedes van a desarrollar la semana siguiente? Trata sobre análisis de gráficos estadísticos y construcción de los mismos. Entonces vamos a repasar todo eso que hablamos al principio del año relacionado con hacer gráficos estadísticos, cualquiera que se le pida, de barras, circulares, de líneas, de puntos, y además de eso aprender a interpretar la información de dichos gráficos y de las tablas que también se presentan en determinado momento en la estadística descriptiva. En el día de hoy les voy a mostrar a modo de repaso algunas cosas que ya vimos y que se hace necesario repasarlas para volverlas a traer a la mente, porque de lo contrario ustedes se olvidan de esas situaciones y cuando nos corresponda regresar nuevamente a la institución tendremos que hacer un doble trabajo recordando todo eso que ya se trabajó. Entonces observen bien, tengo una tabla aquí arriba. Esa es una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencia, aquí tengo la frecuencia absoluta y aquí está la frecuencia relativa. Una me la dan en número entero, es decir, el número de veces que se repiten los datos de esta casilla, en este caso la edad de ciertos niños. Y de este lado me da el porcentaje de cuánto representa esta cantidad de niños con respecto al total de personas que se están estudiando. Entonces vamos a comenzar. Esa es una tabla de frecuencias para datos no agrupados, porque estudiando la información escueta, concisa, cuántos estudiantes hay de cada edad. Así, por ejemplo, aquí tengo la edad de 5 años, hay solamente 2 niños que tienen esa edad. De la misma forma hay 4 que tienen 6, 3 que tienen 7, 1 que tiene 9 y 2 que tienen 10 años. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla con esta otra? Que ya se los había dicho anteriormente. Esta es una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Agrupados por qué? Porque estoy cogiendo un conjunto de edades y las estoy metiendo en un intervalo. Entonces, mire que aquí ya no tengo una sola edad, sino que tengo un conjunto de números o de edades que van desde la edad del niño que tiene 1 año hasta el que tiene menos de 4 años. Recuerden que este paréntesis significa que el 4 no lo coge. Quiere decir que van todas las edades comprendidas entre 1 año hasta 3 años y 11 meses y 29 días, por decirlo de alguna manera. Todo queriendo decir con ellos que los de 4 años no pertenecen a esta clase, sino que están en la clase de abajo. Y lo mismo va en esta clase que está acá. Tengo los niños que tienen 4 años hasta 6, por decirlo de esa forma, porque el 7 no lo cojo. Aquí van de 7 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15, implicando ello ese 16 que puede llegar a 15 años, 11 meses, 30 días o 29 días. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo una tabla de frecuencias para datos no agrupados y esta es una tabla para datos agrupados. Ya ustedes la conocen, saben cómo elaborarlas. No se trata el día de hoy de que yo les enseñe a hacer tablas. La idea de hoy es que si usted ve esas dos tablas y yo les hago preguntas con respecto a ellas, ustedes estén en la condición, en la capacidad de responder dichas preguntas. Entonces, el análisis de gráficos transita mucho por el asunto o por el cuento de tener buena interpretación de lo que se te pregunta, es decir, buena comprensión lectora. Vamos a ver algunos ejemplos para recordar cosas que ya en algún momento hicimos. Yo le pregunto, ¿cuántos estudiantes tienen más de 5 años en la primera gráfica?
¿cuántos estudiantes tienen más de 5 años? Entonces usted dice, pero ¿cuántos estudiantes son, profe? Usted se va a la tabla y mira, son 12 estudiantes, porque esta suma da 12. Entonces tengo estudiantes, son 12 y hay 2 que tienen 5 años. ¿Cuántos tienen más de 5 años? Pues obviamente los que están de aquí hacia abajo. Entonces serán 10 estudiantes que tienen más de 5 años. Y si la pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen menos de 5 años? Aquí aparecen los que tienen 5 años. Entonces, ¿cuántos tienen menos de 5 años? 0. Porque antes de 5 no hay más datos. Entonces, los que tienen menos de 5 años no existen en esta tabla porque nada más comienza a partir de la edad de 5. Otra pregunta que se puede plantear en una tabla de estas es ¿cuántos estudiantes tiene, qué porcentaje de los estudiantes, ya no voy al porcentaje, qué porcentaje de estudiantes tienen 9 años? Entonces usted se va acá a profa, mira, este es el dato de la frecuencia relativa que me dice el porcentaje que representa 1 de 12. En este caso sería el 8,33%, porque aquí lo expliqué, únicamente lo quise hacer con número decimal para que usted recuerde que yo puedo presentar esta frecuencia relativa como fracción, como número decimal, expresión decimal que también le llaman, o como porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen 9 años? O de los alumnos, de los niños que están en la tabla. 8,33%. Y si le pregunto, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen 6 años? Usted se va a la tabla y dice, profe, mira, el 33,33%. 6 años tienen el 33,33%. Analizar la tabla, como lo dije ahorita previamente, va a depender de que usted lea bien la pregunta, interprete lo que se le está preguntando para poder contestar de manera precisa. Otra pregunta que puede surgir acá, estén atentos. ¿Cuántos estudiantes de esta tabla que está acá, o estudiantes, digo yo, pueden ser niños o pueden ser estudiantes de un jardín infantil, cuántos niños tienen menos de 10 años? ¿Cuántos niños tienen menos de 10 años? Entonces serán los que están de aquí hacia arriba, es decir, son 10. Menos de 10 años, es decir, los que están de 9 hacia arriba. ¿Cuántos estudiantes tienen más de 6 años? Usted mira acá, más de 6 años son los que están de aquí hacia abajo, 4, 6. Más de 6 años son estos 6 estudiantes. ¿Sí? Y así por el estilo le puedo ir haciendo preguntas relacionadas con la tabla. Otra pregunta sería, a ver, ¿cuántos estudiantes, qué porcentaje de los estudiantes tiene menos de 9 años? ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene menos de 9 años? Entonces usted se va a la tabla acá y dice, mira, profe, el 74,99% tiene menos de 9 años, es decir, lo que se acumuló hasta aquí. Esta suma que se representa aquí en la frecuencia acumulada son los que tienen menos de 9 años. Entonces, la idea es que usted lea la pregunta, interprete lo que se le pide y responda puntualmente, no respondiendo divagaciones, sino de manera concreta, de manera explícita lo que se le pide. Otra pregunta que se le hace en el taller que van a desarrollar ustedes puede ser esta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante en esta tabla, cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga 9 años? Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen 9 años? Uno solo. Entonces, 1 entre 12 me va a dar 8,33%. Entonces, la probabilidad, recuerden que es dividir la cantidad de veces que se repite el dato entre el número total de casos posibles. Eso ya lo hicimos, eso ya lo expliqué, ya lo hablamos. Tenemos 3 notas acumuladas para la materia correspondiente a estadística. Entonces, con esta actividad número 5 vamos a completar la nota número 4. Entonces, de que usted haga bien esta actividad va a depender
cuánto va a ser la nota definitiva para el semestre que corresponde al periodo 1 y al periodo 2. Entonces los invito a que hagan esta actividad lo más a conciencia que puedan, para que puedan obtener la nota que se necesita. Vámonos a la segunda tabla, la que tengo acá. Esta tabla ya es una tabla de frecuencias para datos agrupados, porque agrupé en clases aquí, grupitos de edades. ¿De dónde saqué esto? Aquí se los monté. Estos datos que están acá en esta tabla surgió a partir de esta información que está acá. Allí aparecen edades comprendidas entre 1 y 15 años, es el dato más alto. Aquí está el dato más alto y el dato más pequeño, es decir, hay un rango de 1 a 15. Entonces la edad mínima es de 1 año, la edad máxima de 15. Entonces, al igual que en esta parte, yo le puedo hacer preguntas en la misma línea de trabajo de las preguntas que hice en la parte de arriba. Preguntas que pueden surgir. A ver, muchachos, ¿cuántos estudiantes de esta tabla o cuántos niños, no lo voy a llamar estudiantes, llamémoslos niños, cuántos niños de esta tabla tienen menos de 10 años? ¿Cuántos niños tienen menos de 10 años? Ya sabemos que esta clase comienza en 10, por lo tanto, el 10 no lo puedo tomar. Tengo que tomar la clase de arriba, que es hasta donde llegan acá. Acá llegan todos los niños menores de 10 años, es decir, aquí llegan hasta 9 y algo más. Entonces, ¿cuántos niños tienen menos de 9 años? Aquí está, me lo dice la tabla. 21. 21 niños tienen menos de 9 años. Profe, que yo no lo quiero mirar acá en la frecuencia acumulada, sino acá, pues sume entonces esto. 8 y 7, 15 y 6, 21, que es el número que aparece allá en la frecuencia acumulada. Otra pregunta que se puede generar: ¿cuántos estudiantes tienen más de 4 años? Ojo, ¿cuántos estudiantes tienen más de 4 años? Es decir, de 5 en adelante. Entonces yo observo en la tabla que entre 4 y 6 son 15 estudiantes. 8 y 7, 15. Pero me están diciendo aquellos estudiantes que tienen más de 4, quiere decir que a los de 4 no los voy a tomar. Entonces a 15 le tendré que quitar todos los estudiantes que tienen 4 años. ¿Cuántos estudiantes tienen 4 años? Me voy a la tabla, los identifico. 1, 2. Hay 2 estudiantes que tienen 4 años, mírenlo, 1 y 2. Quiere decir que más de 4 años tienen que ser estos 15 menos 1 y 2. Es decir, 13 estudiantes de esta tabla tienen más de 4 años. ¿Por qué? Porque es que no puedo coger el 4. Si yo le dijera, ¿cuántos estudiantes tienen 4 años o más? Serían 15. 4 años o más. Pero si le digo, ¿cuántos estudiantes tienen más de 4? Usted dice, son 15, profe, pero le tengo que quitar este y este porque esos ya tienen más de 4. O sea, estos de 4 no los puedo tomar, tengo que tomar de 5 hacia arriba. Entonces la respuesta sería, en ese caso, 15 menos 2, 13 estudiantes. Entonces, ese es un detalle que se debe tener en cuenta cuando estoy analizando tablas de datos agrupados. Pregunta: ¿cuántos estudiantes tienen más de 14 años? ¿Cuántos estudiantes tienen más de 14 años? Entonces me voy, mira, profe, están acá, 13, 14, 15. Estos llegan hasta 15. ¿Cuántos tienen más de 14 años? Entonces yo ubico, en esta clase hay 28 personas, pero entonces tengo que restar los que tienen 13 y 14, porque estoy preguntando, ¿cuántos tienen más de 14? Aquí estamos, pero tengo que quitar el 13 y el 14. ¿Cuántos hay de 13 y de 14? Los menciono acá, el 1, y aquí está el otro, 2.
Entonces tengo que restarle al 28, tengo que restarle este de 13 y de 14, porque estoy diciendo que tienen más de 14 años. Entonces serán 28 menos estos dos, serán 26 estudiantes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer o de responder mejor, de responder las preguntas que se le van a presentar allá. ¿De qué trata el trabajo que ustedes van a hacer en la guía número 5? Viene una cantidad de datos para que elaboren una tabla de frecuencias para datos agrupados. Y vienen otros datos para que elabore una tabla de frecuencias para datos agrupados. Es decir, va a ser una en este estilo y va a ser otra en este estilo. Y después que las elabore van a responder las preguntas que se le sugieren, que son del tipo de las que yo le he planteado hasta este momento. Entonces los invito a que cojan esa guía, las desarrollen lo más pronto posible para que antes que termine julio, yo usted esté enviando todo su material requerido y en la primera semana de agosto estaremos haciendo entrega del primer reporte de notas del primer semestre, es decir, periodo 1 y periodo 2. Quiero seguir ahondando aquí en esta tabla que está acá. Una pregunta. ¿Qué porcentaje de estos niños que están acá, qué porcentaje de esos niños tienen menos de 7 años? Menos de 7 años, quiere decir que esta línea no la agarro, porque los que tienen menos de 7 están en esta. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen menos de 7 años? Entonces me voy acá. El 53,57%, que es la suma de estas dos cantidades que están acá. Entonces, los que tienen menos de 7 años será el 53,57%. Y si le digo cuántos estudiantes tienen 7 años o más, ¿cuántos estudiantes tienen 7 años o más? Entonces usted dice 7 años o más serán 10 y 3, 13. Estos 13 que están acá tienen 7 años o más. ¿Listo? Entonces, cuidado con la lectura de esas preguntas. Antes de responder de manera rápida, sin reflexionar la pregunta y sin reflexionar muchas veces la respuesta, los invito a que se tomen un momentico de su tiempo, lean bien para que respondan mejor. Dos cositas con respecto a esta tabla. Esta es una tabla de frecuencia para datos, adoptados. Pero si ustedes se dan cuenta, le falta la marca de clase. Tiene que hacerla. En su cuaderno, en el cuaderno de estadística, tienen varios ejemplos ya de esas tablas. Aquí en esta parte tienen que colocar la marca de clase. Busquen en el cuaderno para que se la coloquen. Otro dato importante. En esta tabla que referencio yo acá, mire que solamente escribí la frecuencia relativa en forma decimal. Usted tendrá que hacerlo en forma decimal y colocar el correspondiente porcentaje que va al frente. Porque recuerden que un número racional lo puedo presentar de 3 formas, como dije al principio. Como fracción, en este caso este número es la división de 7 entre 28. Puedo colocarlo como fracción 7/28. Puedo colocarlo como el cociente realizado de esa fracción, que sería 0,25, expresión decimal. Y lo puedo colocar como porcentaje, que sería el 25%. En la tabla que ustedes van a hacer, tendrá que colocar expresión decimal y a la vez el porcentaje respectivo. Es decir, los dos elementos, como fracción decimal y como porcentaje. ¿Y qué le hará falta a estas dos tablas? Para cuando hagan lo que van a hacer ustedes, el título. No se lo quise colocar acá, porque siempre que estoy calificando las tablas que me presentan, vienen sin título. Si usted va a leer un libro, va a leer una cartelera, y le presenta la información sin decirle de qué trata, pues eso queda como en el aire. Entonces usted dice, ¿y eso de qué es? Entonces, aquí hay que colocar un título, que puede ser, por decir algo, edades de los niños de una cuadra, edades de los niños de una cuadra del barrio tal. Entonces, usted tendrá que colocar acá
lo voy a colocar para que no se les olvide el título de esta tabla que está aquí. Ojo con eso, título. Y aquí también habrá que colocar un título. Título. Ojo con eso. Si usted no coloca sus títulos en las tablas, siempre va a estar entonces propenso a obtener notas un poco menores de la nota máxima. Entonces, no escribir los títulos porque sé que si lo coloco, entonces se le olvida. Pues mire, hacer el título aquí, colocar título acá. Usted va a hacer dos tablas, a cada una le coloca un título. Por último, yo para terminar este video de la guía número 5, que no es otra cosa que repasar algo que ya vimos, van a ser, allá en los puntos 4, 5, 6 le piden construir algunos gráficos. Con la información que yo le doy, usted tendrá que hacer un diagrama circular. Tenga en cuenta que si va a hacer el diagrama circular, lo tiene que hacer utilizando el transportador, dándole las medidas precisas a cada porción de la gráfica. No hacerlo allá lo que caiga, porque entonces usted sabe cuando le califique, malo, y entonces usted después preguntándome por qué. Profe, yo lo hice, ¿por qué no me salió la nota máxima? Ah, pues porque lo hiciste, pero no lo hiciste como correspondía hacerlo. Entonces, los gráficos de diagrama circular tiene que hacerlo utilizando transportador. Los gráficos de barras tiene que hacerlo utilizando reglas, no con la mano temblorosa que la hacen mucho. Y creo que no le estoy solicitando más gráficos, porque hay gráficos de línea, gráficos de puntos, pero creo que eso no lo voy a tocar en este momento. En la guía pasada le dije que no me enviara al correo las actividades correspondientes al desarrollo de competencias, ni a saberes previos, ni la parte evaluativa. ¿Por qué? Porque usted la evaluación la iba a hacer en una evaluación online, en línea, que algunos no la hicieron y la voy a repetir la siguiente semana. Entonces, en esta oportunidad sí va a enviar, como dice la guía, porque algunos no la están leyendo. En la guía dice: tómele fotos a la actividad y envíela al correo. Ojalá sea un documento Word, en un documento PDF, donde vaya todo en un solo documento y no enviar varias presentaciones. Entonces, ojo con eso. La evaluación de esta parte va a ser responder las preguntas de desarrollo de competencias y usted me la va a enviar al correo que aparece en la guía reportada. No siendo más por el momento, les deseo lo mejor, cuídense y vamos a trabajar como corresponde. Hasta pronto.